Javier Barrahona. Él es CEO de Aberbian y presidente también de la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico. Ingeniero industrial especializado en ingeniería eléctrica, cuenta con una amplia experiencia multidisciplinar en el mundo de la producción, gestión y también almacenamiento inteligente de energía y en el desarrollo de firmware y software para todo tipo de aplicaciones. Su ponencia se titula Las baterías del futuro, ingeniería e innovación para el nuevo paradigma eléctrico. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un enorme placer estar hoy aquí y rodeado de tan altos ponentes. La verdad es que está siendo una jornada muy interesante, sobre todo porque estamos viendo toda la cadena de valor relacionada con el sector del almacenamiento, ¿no? Hemos visto en primer lugar el rol importantísimo que juegan los centros tecnológicos, las universidades, todos los grupos de investigación. Acabamos de ver una ponencia interesantísima en todo lo que es la primera parte clave en la fabricación de baterías, que es la fabricación de celdas, ¿no? En lo cual pues siempre es muy positivo ver que hay referentes nacionales y más cerquita aquí en la provincia de Castellón en la fabricación de celdas, sabéis que es un sector muy relegado a los países asiáticos. Así que ver que también hay referentes aquí en ese sentido es muy positivo. Bueno, como os comentaba, yo soy el CEO de Aberbian y cofundador, y nosotros venimos a explicar un rol completamente, bueno, completamente no, pero diferente, ¿no? Al que hemos visto hasta ahora. Cogiendo un poco de los mensajes que se han ido transmitiendo, es decir, estamos en un momento muy bonito, ¿no? En el sentido en el sector del almacenamiento. Es decir, que hablemos de retos, que hablemos de dificultades, que hablemos de líneas de evolución, etcétera, no tenemos que olvidar que también en qué punto estamos, ¿no? Y estamos en un punto en el cual tenemos una tecnología madura, implantada de forma completamente masiva por todo el mundo, tenemos gigavatios hora de energía en forma de baterías de iones de litio instalados alrededor de todo el mundo. Entonces, quiero decir, estamos en un punto en el cual conocemos la tecnología, tenemos una tecnología segura con la que trabajar, con la que desplegar, etcétera, etcétera, pero por supuesto quedan muchísimas líneas de investigación, de avance, de desarrollo para hacer que cada vez el modelo económico, el modelo tecnológico sea más y más rentable y más acorde a las necesidades de los usuarios, ¿no? Entonces voy a intentar pasar rapidísimo para contaros un poco quiénes somos nosotros, ya que nos dedicamos a ver al final lo que es un socio tecnológico especializado en ingeniería de producto, y a lo que nos dedicamos es a hacer desarrollos a medida en las áreas de movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, ¿no? Principalmente. Somos una empresa muy arraigada en valores, tenemos tres pilares fundamentales que son personas, medio ambiente y tecnología. Estamos ubicados aquí en Spytech, que siempre ha sido nuestro partner desde el arranque. Y un poco nuestra propuesta de valor se basa en las complicaciones que tienen las empresas cuando arrancan un proyecto, ¿no? Las incertidumbres en cuanto a presupuesto, plazo, dedicación de recursos, etcétera, y en cuanto a la propiedad intelectual de los desarrollos finales que se van a generar, ¿no? Pues ahí es donde nosotros jugamos un papel añadiendo una gran rentabilidad, una gran eficacia a las empresas en el desarrollo de su gama de producto, ¿no? A nivel de competencias, cubrimos desde lo que son desarrollos relacionados con hardware embebido, desarrollo de firmware, de integración electromecánica de componentes, desarrollo de prototipado a todos los niveles, desarrollo de algoritmia de cualquier tipo de predicción, de control, de optimización, y software frontend y backend a todos los niveles, ¿no? Trabajamos principalmente en 5 líneas de negocio principales. La primera es vehículo eléctrico conectado. Aquí hacemos desarrollos de infraestructura de recarga a medida. Sabéis que actualmente existen muchas topologías, desde modo 1 a modo 4, en alterna, en continua, protocolos, estándares de comunicación, etcétera. Y después desde la perspectiva del vehículo, ¿no? Desarrollar los cargadores a bordo, el firmware, el hardware, la electrónica de potencia, de control, etcétera, ¿no? Todas las EQs necesarias. Más enfocado al tema que nos ocupa hoy, pues somos especialistas también en el desarrollo de sistemas de almacenamiento a medida, y aquí el rol donde aportamos muchísimo valor es el desarrollo, como decía, a medida, ¿no? Aplicaciones muy concretas donde no tiene cabida una batería comercial, ¿no? Uno de los retos que se avanzaron esta mañana en el sector de las baterías es el tema de la estandarización.
porque al final pues, hay muchísimos requerimientos concretos que determinan la mejor solución a la hora del desarrollo de una batería, ¿no? Hay aplicaciones de almacenamiento a gran escala para o bien soporte de autoconsumo o bien soporte a la red eléctrica, en las cuales es mucho más sencillo hacer una estandarización y una producción a gran escala de esas baterías. Supongo que después desde Cubierta Solar nos contará más de este tema. Pero en muchas otras aplicaciones relacionadas con electromovilidad, donde hay unos requerimientos muy concretos, es ahí donde nosotros aportamos valor, ¿no? ¿Dónde aportamos valor? Pues en la construcción integral de esa batería, ¿no? Después veremos un poco qué implica todo eso. También estamos muy metidos en todo el tema de batería de segunda vida, que ya es avanzado. De hecho, estamos en la construcción de la UNE, de la normativa que regula el uso de las baterías de segunda vida en España. Hay muchísimos retos ahí también, tanto desde el punto de vista tecnológico, industrial, logístico, etcétera. También otra división son sistemas de movilidad eléctrica ligera, donde hacemos sobre todo trenes de propulsión para vehículos ligeros, desde movilidad industrial, urbana, etcétera. Hacemos también bancos de calidad y también trabajamos en todo lo que es gestión distribuida de energía, ¿no? Todo lo que es a nivel local o distribuido, desarrollar sistemas de gestión inteligente que permitan la optimización de sistemas de producción, almacenamiento y consumo de energía. Trabajamos con muchísimos sectores y nuestros servicios cubren todos los aspectos desde que nace una idea de negocio hasta que eso es una realidad en mercado, ¿no? Todas las primeras fases, acompañando los primeros TRLs hasta los más altos, en el que tenemos un producto industrial producido en serie, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a pasar un poco rápido para ir a este punto que creo que es el importante de hoy, y es cómo abordamos o cómo se aborda un proyecto de desarrollo de una batería a medida, o al menos cómo hacemos desde Aberbian, ¿no? Y para ello lo que hacemos es recorrer este círculo que vemos aquí con cada uno de los hitos, ¿no? El primero y muchas veces más importante es entender o saber hacer las preguntas adecuadas para dar la mejor solución, ¿no? Es decir, al final, cuando se afronta el reto de hacer el desarrollo de una batería a medida, hay que entender cuáles son las características de contorno, para qué se va a gastar la batería, cuáles son los requerimientos de potencia, de corriente, de temperatura, va a estar en un ambiente corrosivo, salino, va a estar sometido a campos electromagnéticos del resto de otros componentes de electrónica y de potencia, cuáles son los requerimientos a nivel de envolvente, cuáles son los niveles de tensión, bueno, mil preguntas, ¿no? Todo esto al final nos va a llevar al siguiente punto, ¿no? Una vez tenemos todas las especificaciones funcionales, pues vamos a saber cuáles son las características eléctricas, mecánicas, de comunicaciones, de sistemas, de control, etcétera, etcétera, que va a requerir nuestro sistema, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál es el segundo punto? La selección óptima de la tecnología de celdas, ¿no? Dentro de las tecnologías comerciales, de las que ya hemos hablado mucho, no hay mejores y peores, ¿no? Hay al final tecnologías más óptimas desde un punto de vista concreto, pero peores en otro sentido, ¿no? Entonces, últimamente, en los últimos años, siempre hemos visto desde el punto de vista más industrial una competición entre las tecnologías principalmente de NMC contra LFP. Actualmente parece que se está decantando un poco la balanza hacia la tecnología del FP, principalmente ya no solamente por características y por el grado de evolución de la tecnología, sino por requerimientos de disponibilidad, de recursos, de precio, de cadena de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, para el desarrollo de una batería a medida, pues hay que tenerlo todo en cuenta. Es decir, voy a tener mucho espacio disponible para la aplicación de almacenamiento. Es una aplicación en la cual necesito mucha densidad energética, mucha densidad de potencia. El ratio entre la potencia y la energía es importante, no es importante. La velocidad de reacción lo es. La seguridad intrínseca de la tecnología que voy a gastar es importante. Bueno, pues todos esos criterios nos determinan al final por decantarnos por una tecnología u otra, ¿no? Por un lado, por una tecnología u otra, y después por la morfología de la celda, ¿no? Nosotros trabajamos, nuestro punto de partida siempre es la celda de batería, no bajamos ese nivel como sí comentaba Neptudy,
y hacemos la integración a nivel de celda, ¿no? Con esas tres morfologías que hablábamos al principio, cilíndrica, tipo pouch y prismática, pues por un lado, cuál es la química y cuál es la morfología que mejor se adapta a la aplicación concreta que vamos a desarrollar. ¿Dónde vamos al paso siguiente? Pues también hemos comentado mucho, ¿no? También en colaboración con la Universidad Jaume I, con el equipo de Héctor y Emilio de Departamento de Eléctrica, pues a lo largo de los años hemos ido desarrollando diferentes estrategias de ciclado y caracterización de celdas, ¿no? Es decir, al final cuando se compra una celda comercial, se adquiere un datasheet, unas especificaciones técnicas de base, pero en la práctica lo que observamos siempre son ciertas discrepancias o no toda la información que nos gustaría para poder manejar esa celda con un control completo, ¿no? Entonces lo que hemos desarrollado en los años son bancos de testeo y caracterización de celdas en las cuales pues, de forma automática se somete a esas celdas a unos procesos de carga y descarga muy concretos que nos van a dar las curvas, los parámetros, las características concretas que determinan cómo se comporta esa celda, ¿no? Y después pasamos al siguiente paso, que es diseño eléctrico y mecánico de la solución, ¿no? Es decir, una vez sabemos qué niveles de tensión, de corriente, de potencia, qué distribución morfológica tenemos disponible para la aplicación, cuáles son todas esas características, pues podemos pasar al diseño eléctrico y mecánico, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cuál es una de las primeras decisiones que hay que tomar? ¿Cuál va a ser la configuración del serie paralelo de las celdas, ¿no? Es decir, por un lado, cuantas más celdas se pongan en serie, más altos niveles de tensión vamos a requerir y después para aumentar la capacidad pues vamos poniendo cada vez más módulos en paralelo, ¿no? Después decisiones de contorno, de diseño en cuanto a la sensórica de tensión, de corriente, de temperaturas, cuáles son las seguridades que vamos a implementar a nivel sobre tensiones, sobre corrientes, temperaturas, varistodes, etcétera, y cómo va a ser el sistema de refrigeración. Si al final la batería va a estar sometida a grandes a un gran estrés en cuanto al funcionamiento y eso va a suponer una generación térmica importante, pues tendremos que ir al sistema de refrigeración líquido o si no es así, si son aplicaciones poco intrusivas, poco exigentes, pues podemos ir al sistema de refrigeración por aire, ya sea activo o pasivo, ¿no? También importantísimo la distribución de componentes para no evitar a toda costa obsolescencia programada por sobrecalentamiento de componentes clave, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un elemento del que todavía no hemos hablado demasiado hoy en el día, pero es un componente clave dentro de las baterías, es el BMS, ¿no? El Battery Management System. Es el sistema que permite, que hace que un elemento puramente químico, ¿no? Donde suceden reacciones, se convierta en un elemento digital seguro, conectado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué se dedica un BMS? Pues en primer lugar, a hacer que la batería cumpla con todas las seguridades necesarias, a hacer que esté completamente monitorizada y hacer que podamos tener una conectividad, una monitorización externa de esa batería, ¿no? Dentro de todas las topologías de BMS hay 1000 combinaciones y cada una de ellas pues, tiene sus pros y sus contras, ¿no? A nivel de costes, de tamaños, de distribuciones, etc. Dentro de ese BMS, como adelantaba esta mañana Héctor, una de las principales características es el cálculo de estado de carga y estado de salud. Son las dos algoritmias relativamente más complejas que se ejecutan dentro del procesador de un BMS. Y al final es una extrapolación a partir del histórico de tensiones y corrientes que se van monitorizando en tiempo real, pues nos da con cierta precisión cuál es el estado de carga actual, es decir, cuánta energía me queda disponible y cuál es el estado de salud en el largo plazo, ¿no? ¿En qué línea se está trabajando Aberbian en el desarrollo, digamos, de las baterías del futuro, ¿no? Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora no dejan de ser desarrollos relativamente estándar, muy aplicados dentro de los términos generales. Pero bueno, ¿en qué línea estamos trabajando desde Aberbian? Pues en primer lugar estamos desarrollando diferentes proyectos en la línea de lo que se llama Cloud BMS, ¿no? Es decir, cada vez más
la lógica, la monitorización, la algoritmia que se ejecuta dentro de los procesadores, dentro de los BMS, es más compleja, es más pesada, ocupa es un código más denso y por lo tanto requiere mayores procesadores que tienen un coste mayor, etc. Entonces, cada vez más la tendencia está siendo a intentar sacar toda la lógica que no sea determinista del corto plazo del propio procesador, intentar relevarla a sistemas de procesamiento cloud que permitan deslocalizar ese procesamiento y hacer que el hardware sea menos costoso, ¿no? Todo eso nos permite nos abre muchas puertas, ¿no? Es decir, el que el hardware que el código no se ejecute o parte de él no se ejecute en el hardware, nos permite tener una monitorización completa del histórico de todas las baterías que tenemos instaladas, hacer mantenimiento predictivo, entender. Una de las cosas que pasa con las baterías es que al final todas las empresas hacemos una caracterización, hacemos una estimación, hacemos una previsión de cómo se van a comportar, pero muchas de las celdas, muchas de las baterías que vamos a utilizar van a tener una vida de 6, 8, 10, 15, 20 años incluso, pero no han estado funcionando 6, 8, 10, 15, 20 años previamente, ¿no? Entonces, hacemos unas previsiones, unos envejecimientos acelerados, etcétera, pero en la práctica no sabemos realmente si va a ser completamente preciso o no. Entonces, hay muchas cosas que hay que aprender sobre la marcha, ¿no? Entonces, tener completamente digitalizada, completamente monitorizada, tener un big data enorme del funcionamiento de las baterías durante toda su vida útil, nos permite, sobre la marcha, durante su vida útil, tomar decisiones o poder tomarlas en cuanto a el ajuste de límites, de tolerancias, de funcionamientos que permitan alargar su vida útil, ¿no? Después, sensórica avanzada, ¿no? Hemos hablado que en todas las baterías el sota caballo rey es monitorizar tensión, corriente y temperatura, ¿no? Pero hay otras variables que pueden ser muy interesantes, como se está demostrando, que puede ser el grado de presión entre celdas en el momento de fabricación de los módulos y de los battery packs, no solamente en el momento en que se fabrican, sino a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Es decir, se ha descubierto que hay cierta relación entre cómo va cambiando la presión, cómo se van dilatando el tamaño de las celdas a lo largo de su vida útil y cuál es su estado de salud o su potencial fallo a corto, medio, largo plazo en función de eso, ¿no? A nivel de digitalización ya hemos hablado muchísimo. También aquí hay muchísimos retos relacionados con estandarización a nivel de infraestructura de recarga. Se han abierto muchísimas vías para la digitalización, para la estandarización de los protocolos de recarga de vehículo eléctrico, pero hay que hacer una aplicación mucho más transversal, mucho más abierta, para no solamente las aplicaciones de electromovilidad, ¿no? Intentar esos estándares que tan trabajados están en el área de electromovilidad, llevarlo al resto de sistemas, ¿no? Después, a nivel de gemelo digital, ¿no? Es decir, intentar sacar todas las funciones de transferencia, todos los comportamientos térmicos, mecánicos, eléctricos que sufre una batería a un entorno de simulación que nos permita, pues, dimensionar correctamente, entender cómo va a ser su funcionamiento, hacer un mantenimiento predictivo correcto, etcétera, etcétera. Después, por último, un proyecto muy interesante en los que estamos trabajando también es el tema de refrigeración por inmersión, ¿no? Es decir, hay requerimientos de aplicaciones, sobre todo ligadas a la electromovilidad, en los cuales los flujos de potencia son muy altos y eso requiere una refrigeración muy alta, pero un sistema de refrigeración muy alta también implica un sobrepeso en la propia batería, ¿no? Tiene que llevar ese líquido refrigerante que siempre ocupa un volumen y un peso dentro de la batería. Entonces, algunas de las líneas de investigación llevan la tendencia de intentar que ese líquido no siempre esté presente dentro de la batería. Es decir, que toda la circuitería, todos los sistemas por donde tiene que pasar el líquido estén ya implementados dentro de la batería, pero que sea en el momento de la recarga, en el momento en que se inyecte el líquido de refrigeración, recorra todos los circuitos, refrigera el sistema y después vuelve a extraerse de la batería, ¿no? Entonces, eso nos permite mucha más densidad en cuanto a peso y poder hacer cargas ultra rápidas en la batería, ¿no? En cuanto a proyectos emblemáticos que ya hemos podido estar desarrollando y de los que se puede hablar,
Pues bueno, en primer lugar, el proyecto Poseidón es un proyecto que desarrollamos en 2022. Es el desarrollo integral de una batería medida para una aplicación del sector naval, en particular para uno de los barcos que competirá y probablemente ganará porque lleva baterías Aberbian en la Copa América en 2024, queda un añito. Y entonces, pues bueno, es un proyecto muy bonito porque nos ha permitido recorrer todo el círculo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, entender muy bien las características de contorno. Partimos de todas las gráficas de consumo que ha tenido el barco en años anteriores, caracterizar correctamente la batería, dimensionarla, hacerla preparada para el entorno naval y marítimo en el que va a estar dispuesto a hacer la caracterización, ciclado y demás de las celdas para los perfiles de potencia exactamente que requieren el sistema. Bueno, hacer todo el diseño eléctrico, mecánico, etcétera, etcétera, ¿no? Al final las baterías han sido estas y llevan funcionando ya cosa de un año dentro de los barcos, están funcionando genial y bueno, un proyecto muy, muy, muy chulo. También con el desarrollo de un BMS completamente a medida, sabéis que en la parte de Battery Management System hay sistemas comerciales o precomerciales que dan completamente todas las necesidades, pero para aplicaciones como esta nosotros preferimos tener un grado de customización muy, muy alto y por eso hacemos un desarrollo completamente a medida, ¿no? Desarrollo de la electrónica, del firmware, de toda la algoritmia de monitorización, control, cálculo de estado de carga, de salud, etcétera. Kairos es un proyecto también emblemático para Aberbian porque es un proyecto muy, muy multidisciplinar y ha consistido en el desarrollo de un cargador ultra rápido móvil, ¿no? Dentro de una furgoneta. Es decir, ahora mismo sabéis que uno de los problemas a los que se enfrenta la electrificación del transporte, sobre todo dentro del sector de la automoción, es la falta de infraestructura de recarga, ¿no? Es el miedo que tienen todos los usuarios en el momento que se compra un coche eléctrico, ¿dónde lo cargo? Entonces, hay un proceso como tal de instalación de infraestructura, más o menos lento, más o menos burocrático, pero hay un reto importante que es al final que la red eléctrica es la que tenemos, ¿no? Es decir, y por los cables que tenemos puede circular cierta potencia, cierta corriente, pero no más que eso. Entonces, en la electrificación del transporte es un reto importantísimo a nivel de red eléctrica, ¿no? Y para poder descongestionar, para poder ayudar a solucionar este problema, pues sale esta startup madrileña, se llama Watson, que tiene la idea de decir, oye, ¿y si en vez de ser el coche el que va al cargador es el cargador el que va al coche, ¿no? Y si lo que hacemos es deslocalizar ese consumo de energía que va a tener el vehículo, hacerlo en Odas Valle, cargar una batería que va a estar introducida dentro de una furgoneta y después que sea esa furgoneta la que se desplace para ir haciendo diferentes cargas a los vehículos eléctricos, pues bueno, ellos tuvieron la idea y nosotros la ejecutamos a lo largo de este 2022. Y bueno, eso que veis ahí es la batería, una batería de tecnología NCA, 200 kilovatios, tienen kilovatios hora de almacenamiento. Tuvimos la mala suerte de tener que probar la carga de un post Taycan y la descarga también. Hicimos el esfuerzo. Entonces, pues bueno, hemos hecho todo el desarrollo integral de la solución a nivel de electrónica de potencia, control, diseño mecánico, eléctrico, sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ha sido todo un éxito. Y actualmente pues, es una solución que está funcionando ya por Madrid, haciendo recargas bajo demanda a un montón de vehículos eléctricos, ¿no? Ahí veis la parte de interfaz, etcétera. Y después, pues bueno, este es un proyecto, el proyecto Carcross, es un proyecto en colaboración con Maralba Circuit y con la UGI, en la cual lo que hemos hecho es la electrificación de un vehículo de ocio, de competición, que es un Carcross, es un vehículo que circula por montaña a alta velocidad. Es una pasada verlo funcionar. Y aquí, pues bueno, lo que hemos hecho es el desarrollo de la batería medida con una morfología muy concreta, con unos ratios de potencia muy concretos y la construcción integral de la batería, ¿no? Estuvimos haciendo las pruebas hace muy poquito tiempo, se hizo alguna demostración aquí en la UGI, también un proyecto muy exitoso. Muchas veces no es tan fascinante como cuando son vehículos de combustión a nivel de ruido, pero los ratios de aceleración de estos vehículos son una pasada, mucho mejores que los de combustión. Y nada, proyecto también muy exitoso y
Y eso es un poquito todo. Ahí tenéis un poco los datos de contacto por si tenéis cualquier pregunta, comentario, etcétera. Y nada, un placer participar y muchas gracias.